Hola a todos, yo soy la ingeniera Naira Aguilera de la Cátedra de Probabilidad Estadística de la FIUNA. En este video vamos a ver el test de asociación de la distribución chi cuadrado. En el video anterior vimos que teniendo unos eventos E sub 1, E sub 2, E sub k, podíamos tener las frecuencias observadas para cada uno de estos eventos y compararlas con las frecuencias esperadas. A este tipo de tabla, como pueden ver, que tiene una fila, se les llama tabla en una dirección. Y al tener k columnas, se dice que esta es una tabla 1 por k. Podríamos aumentar las dimensiones de esta tabla y estar relacionando dos variables. Como podemos ver aquí, tenemos una tabla con k columnas, con la variable b sub 1, b sub 2 hasta b sub k, y también con h filas, con la variable a sub 1, a sub 2 hasta a sub h. A este tipo de tablas en dos direcciones también se le conoce como tablas de Contine. La prueba de asociación de chi cuadrado es una prueba que nos va a permitir determinar si hay o no asociación entre dos variables, como las que acabamos de ver en la tabla de contingencia. Estas variables tienen que ser de escala de medición nominal u ordinal. No pueden ser variables cuantitativas. Como es un test, va a seguir los mismos pasos que vimos anteriormente, donde comenzamos planteando las hipótesis. Es importantísimo plantear siempre primero las hipótesis porque es sobre esto que construimos todo nuestro test, sobre este supuesto, suponiendo lo verdadero. Luego calculamos un chi cuadrado de la prueba y para eso vamos a tener que calcular las frecuencias esperadas. Encontramos una chi crítica que separa la zona de aceptación y de rechazo y para eso tenemos que calcular los grados de libertad. Luego, estos dos valores los vamos a comparar para poder concluir. Vamos a ver un ejemplo para un test de asociación con una tabla de contingencia. Tenemos esta tabla donde se le ha preguntado a 100 estudiantes de la FIUNA cuáles eran sus hábitos de estudio y cuál fue su rendimiento en una materia en particular. El hábito de estudio se separó en dos categorías, los que estudian menos de 2 horas diarias y los que estudian 2 o más horas diarias. El rendimiento en esa asignatura se clasificó en tres categorías: bueno, regular o malo. Lo primero que vamos a hacer es plantear nuestras hipótesis. Para los test de asociación, la hipótesis nula siempre va a ser que las dos variables no están asociadas, que las dos variables son independientes entre sí. En nuestro caso sería que el rendimiento y las horas de estudio diarias son independientes entre sí. Eso sería lo mismo que decir que la cantidad de horas que un estudiante se dedique a una materia no va a tener un efecto sobre el rendimiento que tiene esa misma materia. Como hipótesis alternativa planteamos lo contrario. Decimos que el rendimiento y las horas de estudio no son independientes, que en realidad sí están asociados. Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular el chi de prueba. Podemos ver que esta es la tabla que resume esas respuestas de los 100 estudiantes y vamos a agregarle una columna para calcular los totales de fila y una fila para calcular los totales de columna. Si tomamos todos los estudiantes que estudiaron menos de 2 horas diarias, independientemente de si su rendimiento fue bueno, regular o malo, vamos a estar sumando 10 más 19 más 24 y vamos a tener un total de 52 estudiantes. Si sumamos todos los que estudiaron 2 o más horas diarias, independientemente de si su rendimiento fue bueno, malo o regular, vamos a tener 23 más 19 más 5, 47 estudiantes. Vamos a hacer lo mismo en las columnas. Todos los que tuvieron un buen rendimiento, independientemente de la cantidad de horas que estudiaron, fueron 33 alumnos. Los que tuvieron un rendimiento regular son 38 y los que tuvieron un rendimiento malo son 29. Esta completa es nuestra tabla de frecuencias observadas. En el video anterior vimos que bastaba con agregar una fila y ahí calculábamos las esperadas. Ahora vamos a tener que calcular toda una tabla de frecuencias esperadas. Para eso vamos a tomar la tabla de frecuencias observadas, borrar las observaciones, pero mantener los totales, tanto de fila como de columna. Vamos a ir completando la tabla de frecuencias esperadas. Si queremos completar el primer cuadrito, el que es la intersección de bueno y menos de 2 horas diarias, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta que este cuadrito es una porción de la primera fila, de todos los estudiantes que estudiaron menos de 2 horas diarias. Y en total sabemos que hay 53 estudiantes de este grupo, 53 de los 100 estudiantes. O sea, el 53% de todos los estudiantes estudió menos de 2 horas diarias. Entonces, esa proporción, 53%, esa es una proporción en esa columna de los totales. En la columna de bueno, también tendría que cumplirse esta proporción, solo que ya no sobre los 100 alumnos, sino que sobre este total de 33. Eso es lo que ocurriría si es que las dos variables no están asociadas, se mantendrían esas proporciones.
Entonces, para calcular la frecuencia esperada en esa celda, vamos a hacer el 53% de 33 y vamos a obtener 17,49. Esta frecuencia esperada la vamos a dejar así, como la calculamos, con los decimales. No hace falta que nosotros queramos redondear. Por más que estamos contando cantidad de personas, no hace falta porque esta es la tabla de frecuencias esperadas. Si es que nosotros llegamos a querer redondear, vamos a tener que prestar mucha atención para que los totales no se vean afectados. O sea, vamos a tener que ver hacia dónde redondeamos para arriba y hacia dónde para abajo. Pero yo les recomiendo mantener nada más las frecuencias con los decimales. Ahora, fijémonos, en esa columna de bueno tenemos solamente dos elementos, ya calculamos uno y conocemos el total. Entonces el segundo elemento, el de la fila 2 o más horas, va a ser su complemento. Lo podemos calcular haciendo 33 menos 17,49 y con eso ya tenemos dos de las frecuencias esperadas. Ahora, ¿qué pasa si queremos calcular esa celda? Tenemos que pensar de la misma manera. Recordar que esa celda es la intersección de esa fila y esa columna, donde esa fila tiene una proporción de 47 de 100, el 47% de los estudiantes. ¿Y qué va a ser? Va a ser el 47% de todos los que tuvieron un rendimiento regular, de esos 38. Entonces calculamos el 47% de 38 y obtenemos 17,86. Nuevamente en esa columna conocemos ya un elemento, conocemos el total, podemos calcular el otro elemento haciendo 38 menos 17,83 y obtenemos 20,14, 4 de nuestras frecuencias esperadas. Seguimos, queremos calcular esa celda. Conocemos el total de la fila, conocemos dos de los tres elementos, entonces esa celda calculamos haciendo 53 menos los que tuvieron buen rendimiento con menos de 2 horas y los que tuvieron rendimiento regular con menos de 2 horas. Y así obtenemos los que tuvieron mal rendimiento, 15,37. Y por último, para esta celda, podemos hacerlo tanto en la fila como en la columna. En la columna hay una sola resta que hacer, 29 menos 14, 15,37, o sea, hacemos esa y completamos las 6 frecuencias esperadas. Ahora tenemos una tabla de resumen con las dos tablas juntas, las frecuencias observadas y las esperadas. Tenemos que hacer el cálculo haciendo la sumatoria de esas diferencias que hay entre la observada menos la esperada al cuadrado sobre la esperada. Entonces vamos a ir haciendo para todos los 6 elementos de la tabla. Comenzamos con el de rendimiento bueno con menos de 2 horas diarias, su frecuencia observada es 10, menos 17,49, eso al cuadrado sobre 17,49. Luego los que tienen un rendimiento regular, pero menos de 2 horas diarias de estudio, 19 como frecuencia observada, menos 20,14, eso al cuadrado sobre 20,14. Los que tuvieron un mal rendimiento, menos de 2 horas diarias, 24 frecuencias observadas, menos 15,37, eso al cuadrado sobre 15,37. Completamos toda la primera fila, pasamos a la segunda. Los que tuvieron buen rendimiento, pero 2 o más horas diarias de estudio, 23 menos 15,51 al cuadrado sobre 15,51. Y así calculamos para los 6 elementos, hacemos la sumatoria y obtenemos 17,27. Ese es nuestro Xi calculado, el Xi de la prueba. Ahora tenemos que encontrar el Xi crítico y para eso tenemos que calcular los grados de libertad. Miremos otra vez esta tabla y recordemos el análisis que hicimos en el video anterior. Tenemos los totales fijos. ¿Qué pasa con esa primera celda? Yo ahí puedo colocar un valor cualquiera. Pero al tener definido ese total de columna, tener uno de los elementos, el otro ya va a quedar definido en función al primero que yo coloqué. ¿Qué pasa si coloco otro valor acá? Al conocer el total de esa columna, el otro elemento de la columna va a quedar definido en función al número que yo coloqué arriba. ¿Y qué pasa ahora con la primera fila? Al conocer este total de fila, este elemento ya queda definido en función de los otros dos, va a ser el total menos los dos anteriores. Y lo mismo en esta columna, al estar definido el primer elemento y conocer el total, el otro también va a estar definido. Pasa lo mismo en la fila, al conocer ese total de 47 y tener fijos los otros dos elementos, el tercero queda definido. Entonces, fijémonos cómo esta era una tabla de 2 por 3, 2 filas, 3 columnas, con 6 elementos. Pero toda una columna queda definida y toda una fila queda definida cuando yo coloco 2 elementos. O sea, de la tabla de 2 por 3 me va a quedar una tabla de 1 por 2. Una tabla
con una columna menos y una fila menos. O sea, en las tablas de contingencia, para calcular los grados de libertad, lo que hacemos es tomar la cantidad de filas, restarle 1 y multiplicar por la cantidad de columnas, restándole. En nuestro caso va a ser 2 menos 1 por 3 menos 1, que van a ser 2 grados de libertad. Esos dos valores que nosotros podemos manipular libremente. Los otros 4 no son libres, están en función de los demás. Van a quedar definidos al fijar nosotros esos dos elementos. Luego, ya teniendo los grados de libertad y teniendo definido un alfa, un nivel de significación por nosotros como investigadores o por el problema, en este caso vamos a utilizar alfa 0.01, en la tabla tenemos que entrar con esos dos valores, grados de libertad y nivel de significación. Si tenemos un valor alfa 001, esta es el área de la cola, el área de la zona de rechazo, vamos a buscar un chi cuadrado punto 99. Para 2 grados de libertad, el valor de chi cuadrado es 9.21. Recuerdan, interceptamos la columna donde está el nivel de significación y la fila donde están los grados de libertad. Como ya tenemos el valor crítico y el valor de prueba, los podemos comparar. Recordando, el chi cuadrado siempre unilateral, tenemos el área de la cola, el área de rechazo 0.01, el área de aceptación 0.99, que representaba esto. Los valores donde la diferencia entre los observados y esperados eran 0, los valores, o sea, el área donde la diferencia es un poco más grande, pero todavía no es sospechosa, no hay algo ahí causando una diferencia muy grande, sino que es debido al azar, y un valor crítico a partir del cual la diferencia ya es demasiado grande que nos lleva a pensar que sí, en este caso, hay una asociación, eso ya no se debe nada más al azar, sino que hay algo ahí haciendo que estos resultados se alejen tanto del cero. Colocamos nuestro valor crítico, el que separa la zona de aceptación y de rechazo, que calculamos, que es 9.21, y lo comparamos con el valor calculado en la prueba, que era 17,27. Vemos como este es mayor que el valor crítico, entonces cae en la zona de rechazo. Con esa comparación podemos concluir y concluimos con respecto a la hipótesis nula. Como la chi de prueba es mayor que la crítica, estos resultados van a ser significativos al 1%, va a existir una evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. Cayó en la zona de rechazo, rechazamos la hipótesis nula, esto no está sucediendo, las diferencias son demasiado grandes y ahí pasamos a evaluar la hipótesis alternativa. Entonces, como la nula no puede ocurrir, va a tener que ocurrir la alternativa, que es la no independencia. Entonces, vamos a concluir que estas dos variables no son independientes, que el rendimiento y la cantidad de horas diarias de estudio realmente están asociadas. Para profundizar, les recuerdo que pueden revisar el libro de cátedra, que es el libro Estadística de la serie Schaum, del autor Murray Spiegel. El capítulo de chi cuadrado es el capítulo 11. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.